Bienvenidos a este encuentro que hemos querido llamar Más allá del tiempo, humanismo y espiritualidad a través de la historia del arte. En esta oportunidad, algunas estudiantes del grado 10º del Colegio de la Compañía de María la Enseñanza Medellín ofrecerán diferentes posturas frente al arte, cada una desde un periodo artístico en particular. Paula Andrea Castelar Chisco nos presentará la visión del Paleolítico y Neolítico. Manuela Orozco Posada nos presentará la visión del Antiguo Egipto. Sara Alfaro Rodríguez nos presentará la visión del Gótico. Juanita Barrios Álvarez nos presentará la visión del Renacimiento italiano. Mariana Aguirre Consuegra nos presentará la visión del Barroco. Valeria Eslava Bedoya nos presentará la visión de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, con el fin de abordar las temáticas que nos traen a este encuentro versión 16ª de Expresarte, el humanismo y la espiritualidad en una línea temporal asociada a la historia del arte. Y ellas todo este tiempo han sido orientadas y acompañadas por Paula Hoyos Raigosa. Ella es exalumna del colegio, arquitecta, magíster en innovación, líder de innovación del Colegio de la Compañía de María la Enseñanza Medellín y profesora ahora también en el Colegio de Historia del Arte. Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días. El famoso pintor y teórico del arte, Wassily Kandinsky, dijo: el arte hace manifiestas las preocupaciones e intereses del periodo en el que se produce, como hija de su tiempo. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre cómo cada obra de arte no solo es un reflejo de la mente del artista, sino también un reflejo de su época. A través de este viaje exploraremos cómo el arte ha influenciado y moldeado la percepción humana de su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Desde los primeros días de la humanidad, la chispa creativa se ha convertido en una característica definitoria de nuestra especie. La búsqueda de significado, el culto y los rituales fueron motores que impulsaron al hombre a crear arte. Esta capacidad de utilizar las manos para plasmar pensamientos y sentimientos en piedra, hueso y pigmentos marcó el inicio de una relación única entre el cerebro humano y su entorno. Esta relación no solo nos hizo creativos, sino que también formó cimientos para nuestra sociedad moderna. El arte rupestre y los primeros objetos artísticos no solo eran representaciones de la vida cotidiana o de la casa, sino también reflejos de un mundo espiritual y simbólico. Esta combinación y habilidad manual y visión creativa nos distingue y ha moldeado nuestra percepción del mundo y nuestro lugar en él. Con base a esto nos preguntamos: ¿cómo ha influenciado el arte la percepción del ser humano sobre su lugar en el mundo y su relación con lo divino a lo largo de la historia? Para responder esto, desde el Renacimiento, cabe remarcar que esta es una época en la que se da una transición crucial en cómo se percibía el ser humano en relación con lo divino. La filosofía humanista, que exaltaba el potencial y la racionalidad humana, transformó la figura del artista de un simple artesano a un intelectual. Este cambio se reflejó en la diversidad de temas y el estilo naturalista de las obras renacentistas. Para soportar esta tesis tenemos la pintura del David de Miguel Ángel. La escultura del David de Miguel Ángel. Voy a citar a Giorgio Vasari. Porque en ella la línea de las piernas alcanza la perfección y nunca más se ha visto una pose de semejanza y dulzura. Ciertamente quien ve esta no tiene que preocuparse por ver otra obra de escultura hecha en este o en otros tiempos por ningún otro artista. En esta escultura podemos palpar lo que significa humanismo, sin romper con la espiritualidad.
Vemos una armonía entre el relato bíblico de David y Goliat, la perfección del hombre desde su impecable anatomía y los matices llenos de tradiciones clásicas que se unen para formar una de las esculturas más famosas de todos los tiempos, demostrando así que la exaltación del potencial humano no está en contradicción con lo sagrado. También tenemos la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. En ella podemos ver los personajes. Acá tenemos a Platón y este de acá es Aristóteles. Ellos simbolizan la filosofía idealista y empírica, muestran la dualidad entre lo divino y lo terrenal. También tenemos el simbolismo arquitectónico representando la armonía y el orden del universo, accesible a través de la razón humana. También tenemos una gran diversidad de pensadores, de filósofos, de científicos, de matemáticos, entre ellos Sócrates, Pitágoras, Euclides, Ptolomeo, entre otros, destacando la amplitud del conocimiento humano. Y también tenemos algo bastante particular de esta obra, que por este lado, acá, podemos ver que el artista se retrata a sí mismo. Rafael está en su propia obra, lo que resalta el papel no solo del ejecutor, sino también de la participación en su pintura. Bueno, en la época del barroco se estaba produciendo la Reforma Protestante, que fue un momento en el que ciertas acciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica comenzaron a ser cuestionadas, provocando que ésta perdiera el poder y prestigio que tenía en la época. Con el fin de recuperarlas, se encargaron obras de arte para adornar los nuevos recintos religiosos y se buscaba que en esta se representara el poder eterno de la Iglesia. Es decir, se utilizaba el arte como medio de propaganda y arma pedagógica para influenciar los comportamientos y pensamientos de los individuos para mantenerlos en la doctrina del catolicismo tradicional. Se puede evidenciar en los temas principales de esta época, que son la representación de escenas dolorosas de la Biblia. Por este lado está Cristo crucificado de Diego Velázquez, que lo encargaron para ponerlo en la iglesia de los capuchinos de Paciencia. Se cree que fue encargada tras las acusaciones sobre supuestas prácticas heterodoxas de ciertos miembros de la iglesia y después del suceso en el que 5 hombres judíos dañaron y quemaron una imagen de Cristo crucificado en la iglesia. Entonces se encargó esta obra más o menos como pretendiendo reformar la ortodoxia religiosa y demostrando piedad y cierta distancia hacia la comunidad judía por lo que había pasado. De este lado está La muerte de la Virgen de Caravaggio, que la encargaron para adornar la iglesia de Carmelita de Santa María de Scala, aunque fue rechazada por los carmelitas debido a que supuestamente tenía una representación muy humana de la Virgen. En este cuadro podemos ver que resalta la figura de María, quien se encuentra sobre unas tablas de madera, toda pálida y con los pies morados, pues, representando que estaba muerta, con los apóstoles y María Magdalena como acompañándola. Y podemos ver que María resalta entre el espacio oscuro debido a que el único foco de luz del cuadro, que viene del borde superior izquierdo, está dirigido directamente hacia su rostro y lo ilumina. Ahora, para poder responder esta pregunta desde las vanguardias, yo les voy a hablar un poco del surrealismo, una vanguardia que logra acercarse a entender el papel de la espiritualidad a través del subconsciente humano. Bataille, un escritor muy importante para el surrealismo, describe a este como un renacimiento del hombre primitivo, que logra encontrar su espiritualidad a través del mito, del rito y de los símbolos. La diferencia es que ahora se tiene una conciencia acerca del significado que tienen cada uno de estos. Aquí tenemos 3 ejemplos de la espiritualidad representada a través del surrealismo. En el primero, que se llama,
Corpus Ibercubicus de Salvador Dalí muestra la imagen del crucifijo, pero geometrizada, demostrando de esta forma que el pensamiento espiritual se está transformando, ya que nuestras creencias ya no están únicamente en lo simbólico, sino también en lo matemático y en lo científico. La pintura de la mitad, hecha por Remedios Varo, un artista que vivió la mayor parte de su vida en México, rememora el espíritu de los dioses del hombre precolombino, las montañas y la naturaleza. Debido a que la conexión humana con ella se ha perdido, esta pintura se ve representada en un entorno lúgubre y con tonos fríos, sin embargo, sin perder su inmensidad y poder. Estas tres obras demuestran que, a pesar de que la conexión con lo espiritual se debilitó a través del siglo XX debido a todas las catástrofes que tuvo que pasar la humanidad, la espiritual nos ha acompañado por tanto tiempo que realmente es imposible que muera. Ahora, desde las pinturas rupestres hasta la edad contemporánea, el arte ha funcionado como un espejo que refleja las cosmogonías, las creencias y la búsqueda del significado para el ser humano. Siempre se ha considerado al artista como un mediador entre la obra y el espectador. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la creación artística está hecha por algoritmos o máquinas? ¿Cuál es el papel del artista cuando en la era de la inteligencia artificial? Pues el papel del artista en la era actual se redefine y se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. En la era de la inteligencia artificial, la creatividad y la originalidad deben ser debatidos y los artistas están llamados a ser más colaboradores, innovadores, creativos y críticos, utilizando la tecnología como una herramienta que les permite una mayor creatividad. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero la visión, la emoción y la experiencia humana siguen siendo insustituibles en el proceso artístico. Entonces, hablando del papel del artista, queremos responder a la pregunta: ¿cuál es el papel del artista en la transmisión de significado a través de su obra? Bueno, para abordar esa pregunta desde el periodo egipcio, en esta época los artistas desempeñaban un papel crucial en la transmisión de valores humanos y espirituales. Eran intermediarios que representaban a dioses y faraones, educaban a la sociedad sobre cosmología y moral y legitimaban el poder del faraón mediante el arte. También preservaban la tradición y la identidad cultural, creando espacios sagrados en templos y tumbas que facilitaban la comunicación con lo divino. Además, documentaban la evolución y el sincretismo de las creencias religiosas. Su obra no solo embellecía, sino que comunicaba y preservaba las creencias y valores de su sociedad. Bueno, para responder esa pregunta tenemos estas dos esculturas. La primera, que es esta de acá. Ay. Perdón. Es el busto de Nefertiti. Nefertiti era una reina de la dinastía 9 en el Antiguo Egipto y las esculturas de los faraones se utilizaban más que todo porque, como sabemos, en el periodo egipcio se utilizaba la momificación para preservar a los faraones, pero un miedo muy común en esta época era que esta momificación no funcionara. Entonces esas esculturas se utilizaban como apoyo para que las generaciones siguientes conocieran a estos faraones. Y la segunda es esta de acá, que es un hipopótamo que se llama William. Y bueno, esta escultura, aparte de ser un hipopótamo muy lindo y tierno, representa algo más que eso, y es que en la época egipcia este animal pues era muy temido por los egipcios. Entonces, al ellos representar esta escultura, representaba que en tiempos siguientes ellos podrían vencer a este hipopótamo. Bueno, para responder esta pregunta desde el Renacimiento, quería traer lo que había dicho anteriormente, que el artista deja de ser un artesano y empieza a ser un intelectual. Esto lo podemos ver reflejado en la Capilla Sixtina, que el autor de la bóveda es Miguel Ángel. Él fue un escultor, un pintor y un arquitecto que tenía una comprensión muy grande acerca de la anatomía humana, y él estudió esto por medio de la disección de cadáveres, ¿cierto?
En esta bóveda, él representa detalladamente la figura humana, transmitiendo la belleza física como el dinamismo espiritual que se vio en el Renacimiento. El conocimiento de estos artistas se vio conducido por el camino que el mecenas, o como lo conoceríamos hoy en día, un patrocinador, quisiera que tomara. En este caso fue el Papa Julio II el que le hizo el encargo a Miguel Ángel para la Capilla Sixtina. A este lado tenemos una obra llamada Melancolía I de Alberto Dürer, que era un artista, pintor y grabador, un erudito matemático y también de la teoría del arte, que escribió sobre las proporciones humanas y la perspectiva. Lo que nos quiere decir esta obra es que la condición humana y el estado mental de la melancolía se ve vinculado con la creatividad y la introspección. El ángel pensativo, que vemos que es el foco central de la pintura, está rodeado de herramientas científicas y artísticas, lo cual sugiere una conexión entre la melancolía y el genio creativo, lo cual también vendría a tener colación hoy en día, dado que es una temática bastante universal para los artistas intelectuales. Realmente el arte del barroco estaba al servicio de la Iglesia y el Estado, quienes lo usaban como propaganda política y religiosa. Los artistas se encontraban limitados por los requerimientos y preferencias de sus clientes, usualmente el clero y la nobleza. Sin embargo, de cierta manera, a través de su estilo, tenían la oportunidad de usar el arte para expresar sus sentimientos y comunicarlos al público. Para mostrarles un poquito esto, les tengo la incredulidad de Santo Tomás de Miguel Ángel, de Caravaggio. Qué pena con ustedes. Fue pintado para una familia influyente de la época y pues demuestra la capacidad de Caravaggio para crear imágenes que impresionan y conmueven al observador. Y podemos evidenciar mucho el estilo que tiene, en el que hace mucho énfasis en los aspectos emocionales y dramáticos de sus modelos. Y también podemos ver representado el estilo del tenebrismo, el tenebrista, del que es representante, en el uso de luces fuertes y sombras oscuras para crear una sensación de tensión y dramatismo. Bueno, a lo largo de la historia, el arte ha estado intrínsecamente ligado a las estructuras del poder y a las instituciones religiosas. Durante siglos, los artistas trabajaron bajo el patrocinio de la nobleza, realeza e iglesia, creando obras que reflejaban los valores y las narrativas impuestas por estos poderes. Sin embargo, con la llegada de movimientos modernos, como lo es el impresionismo en el siglo XIX y el desarrollo del sistema moderno de arte, surgió una transformación significativa. El impresionismo, que estaba caracterizado por su enfoque en la percepción visual y su deseo de capturar momentos efímeros de luz y color, rompió con las convenciones académicas y los temas convencionales. Este movimiento marcó el comienzo de una era en la que los artistas gozaban de más libertad creativa y por lo tanto tenían la posibilidad de explorar nuevos temas y técnicas sin estar sujetos a los ideales de los mecenas tradicionales. Por otro lado, el sistema moderno de arte, con el surgimiento de las galerías, críticos y marchantes independientes, permitió a los artistas desarrollar sus propias voces y estilos. Y este cambio otorgó a los artistas la capacidad de expresar su individualidad y explorar temas personales, sociales y espirituales con libertad sin precedentes. En este contexto de constante cambio, creciente autonomía y exploración creativa, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué impacto han tenido los cambios sociales, políticos y culturales en la representación del humanismo y la espiritualidad a través del arte a lo largo de la historia? Listo. En el Renacimiento nos tenemos que situar en un tiempo donde había un crecimiento urbano y un mecenazgo que se vio en un auge muy intenso, ¿cierto? Esto permitió a los artistas una mayor libertad creativa. También se presentaron tiempos de fragmentación política y rivalidades entre ciudades y estados, fomentando una competencia artística que llevó a la innovación.
La redescubierta de la antigüedad clásica por medio de la imprenta, que fue algo que marcó un evento muy importante en el Renacimiento, y los avances de la ciencia y la tecnología permitieron una mayor precisión y realismo en la representación del cuerpo humano y la perspectiva. Finalmente, el humanismo del Renacimiento puso al ser humano en el centro del universo artístico, mientras que la espiritualidad se representaba con una nueva vitalidad y realismo. Para ejemplificar esto, tenemos la obra de La calumnia de Apeles, de Botticelli, donde él nos pinta un mito que se narra en un poema. Apeles era un pintor muy importante y conocido de ese tiempo, ¿cierto? Pero tenía un rival llamado Antífoles. Él lo declaró que él estaba conspirando en contra del rey Ptolomeo Filelfo, que era un rey egipcio. Entonces acá vemos que este artista Apeles se desahogó de esa situación que le estaba pasando, de algo que lo estaban inculpando, que realmente no había hecho. Entonces Botticelli pintó esto para Antonio Segnes, un expresidente de la República Italiana. Y algo también para mencionar a nivel político muy importante es que sucedió después de la caída de los Medici, donde había muchas revueltas a nivel político y un desequilibrio muy grande, y también se cree que pintó esta obra en representación de esto que estaba pasando en el momento. Acá, de un lado, la mujer que vemos desnuda significa la verdad, y tenemos a un rey, y al lado del rey tenemos a la ignorancia y la sospecha. Acá este rey no se alcanza a percibir bien, pero tiene orejas de burro, que puede estar relacionado a un castigo del dios Dioniso o a que está escuchando a estas dos mujeres, ¿cierto? En estas dos tenemos a la envidia y a la hipocresía, y en la mitad estaríamos viendo a la calumnia. El hombre de acá es el inocente, que sería en este caso Apeles. Y esta sería en general la representación de esta obra. En el siglo XIX, Europa se encontraba en un escenario de transformación y tensiones políticas, sociales y económicas derivadas de la revolución industrial, el capitalismo, el imperialismo, el nacionalismo, la masificación de la sociedad y la secularización. Esto, junto al hecho de que se había inventado la fotografía, implicó un cambio en el papel del artista, haciendo que éste pudiera experimentar más e interpretar a su realidad desde diferentes perspectivas. Esto se puede ver a través del cubismo, un estilo que proponía interpretar la realidad de diferentes formas, desde diferentes perspectivas y interpretando el movimiento. En esta obra, la Guernica de Pablo Picasso, se ve al hombre representado de una forma mucho más bestial y desesperada, a diferencia del Renacimiento, donde el hombre se representaba a través de la perfección. Esto representa la desesperación que estaba sufriendo el hombre a través del siglo XX debido a todas las catástrofes y adversidades que estaban sucediendo en la época. Desde siempre, las creencias religiosas y la espiritualidad han juntado un papel central en la vida humana, influyendo profundamente en cómo nos situamos en el mundo y nos relacionamos con lo trascendental. A través del arte, los seres humanos han expresado sus anhelos, sus temores, sus esperanzas, plasmando en sus obras las visiones del cosmos y su lugar dentro de él. En las diferentes épocas y regiones, las manifestaciones artísticas reflejan cómo la condición humana se adapta y responde a sus diferentes conceptos espirituales y religiosos. En las civilizaciones antiguas, como Egipto y Mesopotamia, vemos que el arte está íntimamente ligado a la divinidad, a los dioses, a los rituales, lo que buscaba asegurar un favor divino. Con el tiempo, el arte religioso medieval europeo, dominado por la Iglesia Católica, se centró en la salvación y la moralidad cristiana, mientras que el Renacimiento revivió el humanismo, resaltando la dignidad y el potencial del ser humano como una creación divina. En otras partes del mundo, como en
el arte islámico y el budista, las obras reflejan la profundidad de la enseñanza espiritual y las prácticas devocionales de las diferentes culturas. En cada una de estas fases, el hombre ha utilizado el arte no solo para rendir un homenaje a lo divino, sino también para explorar y afirmar su propia identidad y propósito en el universo. Con estos antecedentes en mente, nos preguntamos, ¿cómo se manifiestan y transforman las creencias religiosas y la espiritualidad en las obras de arte de diferentes épocas y regiones? ¿Y qué impacto tienen en nuestra sociedad? Bueno, para responder esta pregunta desde el Paleolítico, quiero resaltar que no la voy a tocar desde la religión, ya que no se tiene algún registro de que estas personas veneraran o le hicieran culto a algún dios o un ser superior, por lo que la voy a tocar desde la espiritualidad, que se ve representada en pinturas rupestres que pueden ser vistas en cuevas como la de Altamira, Lascaux y Chauvet. Bueno, ¿cuáles eran las principales representaciones? Normalmente se pintaban animales como bisontes, toros, venados, leones, panteras, etc. También se veían figuras geométricas y símbolos abstractos. La figura humana también era pintada, pero en una menor extensión, por lo que los temas principales pueden llegar a ser esos tres anteriores que les dije. Pero, ¿cuál era el objetivo de esto? ¿Por qué se pintaban animales en las paredes de una cueva? Bueno, el objetivo era ritualístico. Se creía que si se simbolizaba, por ejemplo, un bisonte siendo cazado o perseguido con una lanza, eso le daría el valor a las personas a realizar esta actividad de caza en un medio físico, por lo que sería como una relación de primero algo simbólico y después llevarlo a un medio físico. La siguiente representación de la espiritualidad serían las Venus. Esta se llama Venus de Willendorf o la mujer de Willendorf. Como podemos ver, esta mujer tiene una forma curvilínea y se resaltan mucho sus rasgos femeninos, como por ejemplo los senos, la barriga y también los genitales. Por lo que se cree, cabe resaltar que es una interpretación actual, no se sabe exactamente para qué se hacían, pero se cree que era una representación de la fertilidad o de la feminidad, por lo que eso nos lleva a pensar cuál era el papel de la mujer en este medio de la espiritualidad en el Paleolítico. Las creencias religiosas del antiguo Egipto se manifiestan en sus obras de arte a través de iconografía, simbolismo y arquitecturas. Las deidades egipcias como Ra, Osiris e Isis y los faraones divinizados se representan en esculturas, pinturas y relieves, cargados de símbolos como el Ankh y el ojo de Horus. Los templos como Karnak y Luxor eran centros de culto y administración, mientras que las pirámides y tumbas decoradas con escenas del libro de los muertos aseguraban la inmortalidad del faraón. Las pinturas y relieves frecuentemente muestran escenas de la vida después de la muerte y mitología, reforzando creencias y explicando el orden cósmico. En la sociedad, estas creencias actuaban como unificadoras sociales y herramientas de control político, legitimando la autoridad del faraón. La construcción de templos y tumbas impulsaba la economía y proporcionaba empleo, mientras que el arte religioso educaba a la población sobre cosmología, moral y expectativas sociales. Bueno, aquí tenemos las pirámides de Giza y la función principal de estas pirámides y la razón por la que esta es su forma es que esta punta de acá, o sea, la forma en punta, significa las rutas de los faraones hacia el cielo, hacia alcanzar esa divinidad total y hacia alcanzar pues su vida con Dios. Y acá está el templo Luxor, que este fue principalmente construido para representar el viaje de Dios hacia el sol. Y este es muy importante para los faraones porque aquí se realizaban ofrendas hacia las deidades como Ra y a otras como Mut y Khonku. Bueno,
Desde el estilo gótico, que nace en base a los cambios sociales que se estaban pasando desde la difusión del cristianismo, la llegada de los capetos al trono francés, la reconquista en España, la difusión de las lenguas románicas, la peste negra y la guerra de los 100 años. El propósito del arte en este momento no solamente toma una parte decorativa, sino que también es una parte educativa a la religión, buscando acercarse a Dios, el cual el humano toma con fuerzas humanas podemos llegar a Él. Este está representado con la luz, teniendo una visión espiritual, desde la espiritualidad y el teocentrismo. En el gótico, la principal estructura de arte sería la arquitectura. Aquí podemos ver a la Catedral de Notre Dame y la Sainte-Chapelle. Aquí podemos ver cómo la estructura se eleva intentando acercarse al cielo, que estaría como la representación de Dios, y los vitrales permitiendo pasar la luz, iluminando todo el interior, algo que está en contraposición con el romántico, en el cual las iglesias o catedrales eran muy oscuras, y cómo pasan parte de la estructura al exterior. La escultura está ligada a la arquitectura. Sin embargo, al pasar de los años se fue independizando de la arquitectura. En las catedrales, las gárgolas eran uno de los símbolos más importantes, que eran para educar al pueblo en manera de generar un miedo a que se volvieran pecaminosos. Desde la parte artística podemos encontrar figuras religiosas y representaciones de la Biblia, enfatizándonos en la Virgen y en el Niño Dios. Aquí una de las características principales es el fondo dorado, y como en esta época la sociedad era analfabeta, era una manera de educarlos, ya que no podían leer la Biblia. Entonces, por eso es una de las partes más importantes en todo el gótico. Durante la época del Renacimiento, los artistas integraron sus creencias religiosas con la espiritualidad, de manera que reflejaban síntesis de la sabiduría grecorromana y la autoridad bíblica. Esto lo podemos ver en diferentes autores, tanto de libros como de obras de arte. Un ejemplo es Dante al escribir la Divina Comedia, donde trajo un personaje clásico, que es el poeta Virgilio, a vivir un viaje muy allegado al humano desde un relato bíblico, como lo veía Dante, que es el viaje por el infierno, el purgatorio y lo que conoceríamos como el paraíso. Él, al hacer esto, nos pone en una situación allegada de la experiencia humana, en contacto con la divinidad, y reitero, se trae de nuevo lo clásico. Una de las obras que resalta esto es La Última Cena de Leonardo da Vinci, ya que en esta se puede capturar un momento bíblico, pero resalta muchas condiciones humanas, como el drama, y no deja de ser algo espiritual. La obra combina una narrativa cristiana con un estudio profundo de las emociones humanas y una representación naturalista del espacio y las figuras, reflejando las creencias religiosas a través de una perspectiva más humana.
El arte ha sido a lo largo de la historia un reflejo de la condición humana, desde las primeras representaciones en las cuevas hasta las obras contemporáneas. Los artistas y los espectadores se han visto reflejados y han explorado su identidad desde la comprensión de estas obras, a través de diversas formas como la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, entre otras. En estas experimentan íntimas dilemas existenciales y aspiraciones elevadas. Aquí nos permitimos manifestar la parte sagrada y meditar sobre nuestra trascendencia. Aquí podemos reflejar nuestras relaciones y la búsqueda del sentido del mundo complejo. Con esto, les quiero hacer la pregunta de cuál es el papel del arte como medio de exploración y expresión de la condición humana y la búsqueda de significado. Bueno, ahora quiero pasar del paleolítico al neolítico y para hacer esto les voy a dar algunas de las principales características que los diferencian. Primero, en el paleolítico el hombre era nómada y también era un gran cazador. Ya en el neolítico hace un contraste, ya que este se vuelve sedentario y surge la agricultura, el ganado y también algún tipo de economía. Bueno, voy a tomar el neolítico desde la pintura desde dos partes. La primera sería el arte macroesquemático, que sería más geométrico y menos naturalista. Este empieza a representar más la figura humana, a diferencia del paleolítico, que iría acompañada con figuras geométricas como puntos, rayas y también zigzags. El siguiente sería el arte levantino, que también representa más la figura humana y las escenas pintadas eran más naturales y eran representando escenas de la vida cotidiana como la caza, la guerra, la agricultura, mujeres danzando, etc. Ahora, siguiendo con los megalitos, que serían monumentos hechos con piedra larga o grande, tenemos al menhir, que sería una piedra de gran tamaño situada en un espacio isolado. Esta tenía como objetivo marcar territorio y delimitar campos de cultivo. El siguiente sería el cromlech, que sería el grupo de menhires, o sea, los que les mencioné anteriormente, y irían en forma circular o elíptica. Estos tenían como función para servir de espacios de encuentro, para rituales, ceremonias o incluso servía como un mercado. El siguiente sería el dolmen, que sería una piedra plana en forma horizontal, colocada sobre dos o más menhires. Y se creía que eran construidas por gigantes o incluso que eran obras del diablo. Por eso se realizó más investigación sobre estos y se llegó a la conclusión de que servían como tumbas colectivas. El último sería el henge, que sería el más misterioso, que era un grupo de menhires y dólmenes, y de aún no se tiene claro cuál era su función. Por parte del arte gótico, que está marcado por un enfoque religioso y espiritual, se tienen representaciones de escenas bíblicas y de las figuras más importantes, que actúan como objetos de devoción, y los manuscritos en los cuales se notaba el esfuerzo de los escritores y la representación de un Dios como la parte divina y espiritual del ser humano. Algo en lo que no se centraba mucho el gótico era en la anatomía física del humano, ya que lo veía como algo pasajero donde solamente se encontraba el alma. Por eso, la mayoría de figuras y pinturas son de santos y personas religiosas.
Bueno, el barroco se sitúa en una época de gran inestabilidad social, política y económica en el continente europeo, con acontecimientos como las revoluciones religiosas iniciadas por Lutero, el enorme descenso demográfico debido a las enfermedades, las grandes recesiones económicas y el ascenso de las monarquías absolutistas en Europa. Todo esto provocó la pérdida de esperanza y el surgimiento de sentimientos de pesimismo y descontento dentro de la población. El arte de la época representaba estas emociones y tenía un carácter apasionado, escandaloso y visceral. Se puede ver, por ejemplo, en el estilo dramatismo y tenebrismo en las obras artísticas de Caravaggio y José de Rivera. En esta época ya no se trataba de apelar a las grandes virtudes idealizadas en la antigüedad, por lo que se empezó a utilizar como modelos a personas del común y de clase baja. El barroco se destaca en especial por su realismo y la representación de escenas cotidianas, todavía conservando el estilo exagerado que les mencionaba. Se centró en la brutalidad de la vida cotidiana y algunos de los temas más comunes fueron la prostitución, el hambre, la pobreza, la marginación y la muerte. Para eso les traje dos obras, a este lado El bufón el primo de Velázquez y a este lado La lechera de Vermeer. Entonces, la verdad, esta primera, El bufón el primo, está muy relacionada con la temática realista, cotidiana y no idealizada del barroco, porque como pueden ver tiene un personaje que representaba una condición que en esa época era un poco juzgada y muchas veces a estas personas se les utilizaba como entretenimiento o burla y por eso es que conseguían usualmente trabajos como bufones para reyes. En este caso es un retrato de el bufón del rey Felipe IV que se llama Don Sebastián de Morra y como pueden ver tiene enanismo y Velázquez en vez de representarlo como burla lo representa con mucha dignidad y humanidad. Incluso se puede resaltar mucho la condición en la postura que tiene el personaje con sus piernas hacia el frente y con la simplicidad que tiene el fondo y el espacio que le permite al observador concentrarse únicamente en el personaje y la profundidad psicológica que tiene la obra. Por el otro lado, La lechera de Vermeer nos muestra una escena que se puede ver en la vida cotidiana. Está representada una joven criada vertiendo leche en un tazón de barro. Para Vermeer era muy importante representar estas profesiones que eran consideradas en la época indignas o no lo suficientemente relevantes como para ser representadas y por eso usualmente las protagonistas de sus obras o protagonistas eran criadas, empleadas y empleadas del hogar en esa época y las representaba con mucho respeto, virtud y como modelos a seguir. Pues resaltando la característica del realismo del barroco, podemos ver que la cocina está representada bastante, pues, sentada a la realidad de la época. Y podemos ver también en los pequeños detalles que tiene, como los clavos en la pared y la luz natural que entra, que van a contribuir a esa sensación de autenticidad de la escena y nos van a sumergir en la vida cotidiana de la época. Durante el siglo XX, el ser humano se encontró en una situación desesperante de cambios abruptos, tensiones políticas y económicas, rupturas de pensamiento y violencia. Hubo un quiebre con la conexión espiritual y fue así que el hombre se vio en la necesidad de buscar nuevas cosas en las que creer o un nuevo significado para su existencia, encontrando respuestas en la rebeldía, su entorno o en sí mismo. Todas las vanguardias tienen en común representar una ruptura con los valores artísticos tradicionales. Por ejemplo, el fauvismo y el expresionismo buscaron respuestas en la emoción humana, expresada de la forma más fiel posible al artista, haciendo uso de abstracciones y colores muy intensos, alejándose completamente del naturalismo o los valores artísticos aceptados. Por otro lado, vanguardias como el futurismo o el constructivismo encontraron respuestas en el entorno industrial de la época, con una fascinación hacia el movimiento, el futuro, el progreso, y otras como el cubismo lo encontraron a través de una nueva interpretación del movimiento en las obras a pesar de estar en una superficie estática como el lienzo. En esta obra podemos ver, esta es una obra del futurismo que representa un disturbio en una galería. A pesar de que a nosotros en la actualidad nos pueda resultar extraño que esto les pareciera estético en esa época, pues la realidad es que tal vez dentro de su desesperación esto era lo más cercano que podían encontrar a al placer o a lo estético. En conclusión,
más allá del tiempo, humanismo y espiritualidad a través de la historia del arte, nos ha llevado en un viaje desde las primeras expresiones artísticas hasta las innovaciones contemporáneas. Hemos visto cómo el arte ha sido una constante exploración de nuestra humanidad y espiritualidad, adaptándose y evolucionando con los cambios políticos, sociales y culturales. Al cerrar este debate, los invitamos a reflexionar sobre la poderosa conexión entre el arte y la experiencia humana. El arte, más allá del tiempo, es un testimonio de nuestras eternas preguntas y la búsqueda de significado en un mundo en constante cambio. Muchas gracias.